La unidad familiar es la estructura social donde se establecen los comportamientos básicos que determinan la condición de salud de las personas, el riesgo de enfermar y las conductas a seguir con respecto a las enfermedades. La familia tiene un papel central para la supervivencia infantil, el crecimiento y desarrollo durante la niñez y la adolescencia, así como la práctica de hábitos de vida saludable en la juventud, la vida adulta y la tercera edad. Le invito a que se quede con nosotros en Buena Salud, claves para enriquecer tu vida y conozca de la importancia de la familia en la salud. Acompáñeme, iniciamos. El grupo familiar cumple funciones importantes relacionadas con la reproducción, el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Ocupa un lugar fundamental en la formación de motivos y comportamientos implicados en la salud. Interviene en su protección, en el desencadenamiento y la recuperación de la enfermedad, en las decisiones sobre el uso de servicios profesionales y constituye la red de apoyo más potente y eficaz en el ajuste a la vida social y muy en especial ante los procesos de salud, enfermedad y muerte. Sin embargo, la familia como unidad básica de la sociedad no ha estado bien posicionada en el campo de la salud. Su necesidad de atención, en tanto grupo de funcionamiento crucial en el desarrollo del individuo, no ha sido bien visualizada y su carácter de agente medidor no se ha tenido en cuenta suficientemente en las estrategias de promoción de la salud, prevención de los riesgos y recuperación de la enfermedad y sus secuelas. En todo lo relacionado con la conservación y protección de la salud, la familia cumple roles esenciales de gran trascendencia, en tanto desempeña las funciones inherentes a la satisfacción de necesidades básicas y el cuidado de sus integrantes, lo que incluye además la obtención y administración de los recursos económicos para el hogar y la organización de servicios domésticos. En el seno de la familia se forman los motivos, patrones y hábitos relacionados con el comportamiento implicado en la salud. Se gestan procesos que actúan como protectores de salud o desencadenantes de la enfermedad y se desarrollan recursos de apoyos altamente significativos y efectivos. Las rutinas familiares y el rol de brindar atención influyen en las posteriores conductas de salud de los hijos, dado el valor de las interacciones placenteras familiares en los aprendizajes de salud. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de su programa Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Ana Gabriela Martínez Torres. Ella es de los servicios médicos de esta casa de estudios y bueno, vamos a estar platicando con nuestra experta del día sobre el tema de la importancia de la familia en la salud. Es importante el núcleo familiar, sobre todo en el ámbito de la salud, pero platíquenos un poquito al respecto, doctora. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y a todos los que nos están viendo desde casa. Bueno, el tema de hoy es muy importante porque se trata de la importancia de la familia en la salud. Podemos desglosar varios aspectos importantes en este sentido. Uno, por ejemplo, es la prescripción o incumplimiento de la prescripción médica y seguimiento del paciente. Porque, por ejemplo, en los servicios médicos me he topado muchas veces con pacientes, sobre todo mayores de 60 años, que llegan solos a consulta. Entonces, si no van acompañados de alguien de su familia, es muy difícil que se adapten a la prescripción médica, hablando tanto farmacológica como de estilos de vida saludable, y también en la cuestión de los medicamentos, porque hay pacientes que a veces me llegan y no saben ni siquiera qué medicamento están tomando o qué diagnóstico es el que tienen. Entonces ese es un problema para el seguimiento adecuado del paciente. Y sobre todo que yo siento y considero que una persona adulto mayor, por ejemplo, sí es importante que tenga el apoyo, el soporte de alguien más, no sé, tanto de su pareja como de sus hijos, sus nietos, que pues estén al pendiente de toda esta prescripción médica que nos comentaba usted, o que estén al tanto de las enfermedades que tiene el paciente.
Sí, exactamente, porque si por ejemplo, si por desgracia a esta persona le llega a ocurrir algo, entonces pues prácticamente el paciente se desmorona, perdón, o se quedaría a la deriva porque es el único que se hacía cargo de él. En cambio, si fortalecemos esto en cada miembro de su familia, entonces cualquiera puede retomar el papel que llevaba esa persona. También son muy importantes, es muy importante el papel de la familia porque es quien nos hereda los hábitos, nos hereda, ya sea en el estilo de vida saludable. Una cosa es la herencia genética y otra muy importante son los hábitos que aprendemos en casa. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a llevar Coca-Cola a mi casa, por decir algún nombre de algún refresco, cualquier tipo, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrado a consumir mucho azúcar o a llevar cierto tipo de alimentos a mi casa, entonces mis hijos van a aprender eso. Por lo tanto, se va a heredar y eso va a repercutir tanto en su salud como son gastos, tanto la salud o económicos posteriores a esto. Sí, yo creo que esto que menciona usted, doctora, es crucial, sobre todo para las próximas generaciones. Como bien decía, los niños, por ejemplo, son los que imitan las conductas y las malas conductas también que tengan sus padres, ¿no? Y qué mejor que irles heredando, irles dejando un buen legado, sobre todo en la cuestión de su cuidado en la salud. Sí, exactamente. Si nosotros aprendemos a fundamentar en nuestros hijos hábitos de vida saludables y que estos se perpetúan, entonces por lo tanto esto va a actuar como una cadena de favores. De hecho hay una película que se llama Cadena de Favores, porque el hecho de que hoy yo haga un cambio, las demás va a repercutir en la sociedad, porque los demás también van a ver ese cambio, van a ver la forma de vida que yo tengo y la van a adoptar si ven que me da un buen resultado, independientemente de que si yo hablo de ello o no. Exacto, y fíjese, doctora, que uno de estos aspectos también que pudiera ser contraproducente para el núcleo familiar es la cuestión de la automedicación. Muchas veces los jóvenes, los niños, tienen algún cuadro gripal o tienen alguna situación como una tos, una gripe, y ¿qué hacen los padres de familia? A veces por evitar salir y gastar, ir a la farmacia o ir con un especialista, le dicen dale una aspirina, dale un paracetamol, cuando pues muchas veces nosotros no conocemos las dosis correctas que tiene cada medicamento. Sí, exactamente, ese es un problema, la automedicación también de antibióticos es importante, creo que alguna vez ya tocamos el tema con lo de la microbiota intestinal, es importante porque la prescripción inadecuada de antibióticos, tanto desde el embarazo como a una persona que no lo esté, repercute en los conjuntos de microorganismos que tengo en mi intestino. Entonces es muy importante considerarlo porque está asociado a obesidad, a hipertensión, a diabetes y a muchas enfermedades crónico-degenerativas. Es correcto, doctora. Y es que fíjese que, bueno, como bien decía usted, estos problemas de salud van a seguir postergándose, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, me tomo un jarabe para la tos, no sé, tal vez en el momento pues sí me quite estas reacciones que yo presento en ese momento, pero no estoy combatiendo el virus como tal. ¿Sí pudiera causar algún problema a la larga entonces? Ah, sí. En la cuestión de la aspirina, sí, la aspirina tiene acción anticoagulante, entonces predispone al sangrado, entonces sí es un peligro en personas que han tomado aspirina. Igual tengo pacientes que no me acuerdo exactamente el nombre, pero era como un tipo de suplemento que contenía cloro, que ahorita se hizo muy famoso con lo de que según evitaba la enfermedad del COVID y todo eso. Entonces estuvo tomando eso durante varios meses. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prescripciones y sobre todo porque en la actualidad se ha hecho más énfasis en las medidas higiénicas que en las dietéticas. Yo me pregunto si hubiera el mismo énfasis o la misma persistencia de las personas en usar cubrebocas, así como ahorita se implementó, si hubiera
esa misma disposición para establecer los cambios en el estilo de vida, es decir, en la alimentación, en la actividad física, etcétera, probablemente sería muy diferente el cuadro que tenemos ahora. No que a veces parece que preferimos enfermarnos para tomar medidas que prevenir las enfermedades. Es correcto. Y ahorita, como bien mencionaba usted, doctora, estamos viviendo una situación de pandemia y yo creo que ahí es donde más se ve influenciada la responsabilidad que tienen los padres hacia su cuidado al momento de salir de casa, ¿no? Es lo que nosotros le tenemos que decir a los niños, que salen de la casa y tienen que ponerse su cubrebocas, tienen que usar gel antibacterial, y ese tipo de conductas son las que hay que estar. Sí, pero ¿qué le parece, doctora, si platicamos un poquito más con respecto a este tema y la salud desde el aspecto social, esto al regresar de un corte promocional? Riqueza no es tener cosas materiales, es tener una familia, salud y fe en lo que crees. Gracias por seguir con nosotros en Buena Salud. Mi nombre es Stephanie Pérez y estamos platicando con la doctora Ana Gabriela Martínez Torres. Y bueno, doctora, quisiera que nos comentara algunos puntos importantes sobre la salud desde el aspecto social. Bueno, la salud desde el aspecto social, yo creo que es importante mencionar estos dos rubros, que serían la disponibilidad. Si tuviéramos más disponibilidad de comidas saludables, sería más fácil integrar a nuestra dieta o a nuestra vida los cambios, como tal, los cambios de estilo de vida, o sea, los cambios en la alimentación, en la actividad física. Entonces, ya sea en la escuela, en los hospitales o en el centro de trabajo, me he encontrado con muchas personas de que realmente el problema es el tiempo y el horario de trabajo. Inclusive me han dicho, doctora, si en mi centro de trabajo me dieran un momento para poder desayunar o para poder ir a tal lugar, entonces tal vez mi alimentación sería muy diferente. Entonces yo creo que eso es algo que impacta mucho, que hasta el día de hoy la verdad es más fácil tener acceso a comida que no es saludable, y también por el tipo de vida que llevamos, a veces como que le damos más importancia a ciertas cosas. Hay personas que trabajan más que otras y entonces eso no les permite tampoco tener un horario accesible o no les permite darse un tiempo para cocinar o para hacer ciertas cosas, pero pues ahí habría que revalorar qué es lo que es más importante para mí y, por supuesto, por qué lo estoy haciendo. Sí, y eso que menciona, doctora, es muy importante y sobre todo que se ve hoy en día en muchos hogares tabasqueños. Hay muchísimas personas que pues tienen jornadas laborales muy apretadas en cuanto al tiempo, o están toda la jornada laboral desde la mañana hasta la noche, y sí, efectivamente dicen, yo no tengo tiempo para cocinar, y ¿qué es más factible ahorita? Acudir a una aplicación y pedir pues comida rápida, ¿no? Y pues muchas veces esas comidas no son muy saludables, que digamos. Sí, exactamente, ese es un problema. Pero yo creo que sí se puede resolver. Tal vez también necesitamos la modificación de políticas también en ciertos lugares. Yo por lo regular lo que le recomiendo a mis pacientes es que con un simple alimento que se cambie, por ejemplo, voy a mencionar uno, el cambio de arroz blanco, que es un alimento refinado, a arroz integral, el simple cambio de eso puede repercutir en tu salud y puede ayudar, aunque sea de una manera muy simple, tu alimentación, por ejemplo, en la mañana. Si no tengo tiempo, quizás puedo dejar preparar un poco de arroz y en la mañana, no sé, lo junto con huevo, con carne que me sobró, lo que sea, pero ya sé que de alguna manera me estoy alimentando o estoy de alguna manera ya incluyendo un alimento más completo en mi dieta, que solo levantarme, no desayunar, llegar a mi centro de trabajo y después, no sé, me compro unos tacos, unas tortas o lo que sea porque ya no pude preparar nada. Entonces, es una modificación que yo pienso que puede ser paulatinamente. Puedo empezar con ese simple cambio, pero y ya progresando posteriormente.
Es correcto, o simplemente tener la disposición de que si tengo que entrar un poquito más temprano a mi trabajo, pues levantarme un poco más temprano o dejar listo mi almuerzo desde el día anterior, ¿no? Mis verduras al vapor, cocerlas, dejarlas ahí en el refrigerador, en un topercito, y ya sé que al día siguiente ya nada más es de calentarlo, ¿no? Pero son como que conductas que tenemos que ir nosotros adoptando, son estilos de vida saludables que tenemos que ir nosotros adoptando y sobre todo dejándole esa herencia a los niños, ¿no? Que son los que van a ir copiando esas tradiciones, ¿no? Mi mamá suele hacer el desayuno muy temprano y pues a la larga van teniendo buenos resultados. Sí, y además es como una inversión, yo lo veo como una inversión. Ahorita es una inversión para que yo pueda preservarme lo más que pueda saludable para cierto tipo, al alcanzar cierta edad, porque ¿qué sale más caro? Ahorita puedo elegir comer todo eso, pero al final de todas maneras, si en 10 años o en 20 años voy a tener que ir al médico y tener que faltar a mi trabajo porque ya soy diabético, porque ya soy hipertenso, entonces yo creo que es mejor, es una inversión de ahorita para que posteriormente no tenga que pasar eso. Es correcto, doctora, pero otra de las cuestiones que pudieran surgir con este tema de la familia y la salud es qué pasa cuando uno de los integrantes de la familia se encuentra a dieta. Igual me gustaría que aclaráramos el concepto dieta, porque muchas veces pensamos que estar a dieta es los que se matan de hambre, los que dejan de comer ciertas cosas. Vamos a hablar primero de qué es el concepto de dieta y qué pasa con esa persona que se encuentra en esta condición alimenticia con respecto a los demás integrantes de la familia. ¿Se tienen que unir a la causa? ¿Cómo funciona? Bueno, eso sí es muy importante porque hasta ahorita ya estamos en el año 2021 y todavía hay gente que menciona la palabra dieta y piensa, hasta se asusta. Piensa que no va a comer nada, que significa comer puras verduras, no comer grasa, que ya recapitulando en toda el interrogatorio del paciente, para ellos significa no comer puerco ni aceite. Entonces, es importante aclarar que dieta es el conjunto de alimentos que comemos, o sea, ya sean buenos o malos, con alto valor calórico, con bajo valor calórico, o tanto nutricional, bajo o alto, pero es el conjunto de lo que estamos consumiendo. Esa es la dieta que uno tiene. Por eso cuando decimos que alguien tiene cierto tipo de dieta, simplemente nos estamos refiriendo a los alimentos que está consumiendo esa persona. Ahora, okay, de que si debemos ponernos a dieta, bueno, ya que aclaramos el concepto, sería, si por ejemplo a un paciente yo les doy ciertas medidas, porque suponiendo que sea diabético, hipertenso, ¿no?, y hay modificaciones en su dieta, es importante que cada miembro de la familia se haga la pregunta de si lo que estoy comiendo es adecuado o lo que enfermó a mi familiar no me puede enfermar a mí. Porque muchas veces somos propensos a tener ese diagnóstico que tiene nuestro familiar. Por ejemplo, si mi papá tuviese diabetes, yo pudiera también tener esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la prevención es muy importante. Si veo que uno de los integrantes de mi familia pues ya está padeciendo por esto, ¿no? Sí, tan siquiera hacerlo primero por empatía y después ya reflexionando, haciendo la reflexión y ya siendo consciente de lo que los alimentos que no le hacen bien a mi familiar tampoco me van a hacer bien a mí. Entonces, y es importante porque de la familia depende que se perpetúen los hábitos, de la constancia, porque lo de tomar dietas individualizadas, hay muchos pacientes que me han dicho, es que en mi familia come mi hermano tal cosa, come mi esposo tal cosa, y pues yo voy a tener que comer tal cosa porque yo soy la enferma. Entonces eso genera gastos a la familia, genera una inestabilidad emocional, porque las amas de casa después se estresan, porque dicen, no, pues mejor preparo lo que
a mi marido le gusta o a lo que a mi hijo le gusta, y pues ya ni modo, pues yo ya ni modo, pero pues yo no puedo estar preparando comida para cada uno de nosotros. Entonces es importante que nos pongamos en los zapatos del otro, o sea, que tengamos empatía y posteriormente también hacer la reflexión si realmente vale la pena hacer esos hábitos, que realmente sí, porque son los que enfermaron a mi familiar y por consiguiente me pueden hacer daño también a mí. Sí, y yo creo que muchos de estos hábitos, doctora, sí son necesarios, porque hace unos momentos usted decía que si mi familia es de las que consume mucho refresco con altos niveles de azúcar, ¿qué podemos hacer, no? Y yo creo que estos cambios deben de ser paulatinos. Por ejemplo, si yo consumo mucho refresco con mi familia todos los días, bueno, irlo bajando a que solo los fines de semana en una ocasión especial consumir este producto, ¿no? Pero pues ¿qué es mejor? Hacer alguna agua fresca, hacer una limonada, una naranjada, que pues no me van a hacer tanto daño pues a mi salud, y sobre todo ir dejando un poco de consumir tanto azúcar. Sí, bueno, para las dietas individualizadas, pues siempre nosotros optamos por mandar a nutrición a un paciente, porque ellos ya llevan 4 años de formación para una dieta individualizada de acuerdo a las cantidades necesarias que necesita el paciente. Pero nosotros tratamos de hacer énfasis en la cultura gastronómica de nuestro país, que se ha demostrado que tiene gran valor nutricional. El problema es que hay muchos alimentos que se utilizan en la cultura, pero que no se utilizan de manera original. Entonces, si no se utilizan de manera original, pues no van a tener este mismo valor nutricional en la dieta. Es correcto, doctora, pero bueno, vamos a dejar ese tema en pausa. Es momento de ir a un corte promocional. Quédese con nosotros, esto es Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. El mundo de la medicina fortalece tu cerebro. Hay muchas cosas que puedes hacer para darle a tu cerebro una mejor oportunidad de desarrollarse de manera óptima. Así te asegurarás de mantenerlo en perfecto funcionamiento durante todas las etapas de la vida. Prohíbe la tele. Hazlo durante los primeros años de vida de tus hijos. Ver televisión puede obstaculizar el desarrollo cerebral de las niñas y niños, según autoridades internacionales de la salud. Las investigaciones han demostrado que los cerebros de los infantes menores de 2 años se desarrollan mejor si lo hacen en un ambiente libre de pantallas. Esto incluye computadoras y videojuegos, e incluso aplica para las pantallas que están de fondo. Resiste la tentación de sentar a tu bebé frente al televisor mientras preparas la comida. Es mejor incentivo a que juegue. También puedes llevarlo a la cocina y estimularlo al hablarle. Qué bueno que sigue con nosotros en este espacio Buena Salud. Seguimos platicando con la doctora Ana Gabriela en este tema de la importancia de la familia en nuestra salud. Pero antes, recuérdenos, doctora, ¿cuál es el concepto de salud? Bueno, el concepto de salud es el completo bienestar físico, mental y social. Es importante porque a veces pensamos que la salud solamente es física y olvidamos ese aspecto tan importante que es el mental y el social. Porque si alguno de estos no está completo, entonces significa que nuestra salud no está completa. De hecho, yo pienso que los trastornos que tenemos, principalmente los crónico-degenerativos, podemos mencionar que son producto de nuestra mente, pero no hablando tanto desde el aspecto. Sí es cierto que muchos trastornos psicológicos son derivados de la mente, pero me refiero a que nuestros sentimientos o emociones siempre nos llevan a un pensamiento y nuestros pensamientos nos llevan a la toma de acciones. O sea que estamos ligando aquí en este concepto las emociones con lo que pensamos, ¿no? Y esto va a generar cierta conducta o una acción. Entonces, dependiendo de lo que exista en nuestra mente, son las acciones o las decisiones que voy a tomar. Entonces, y
¿Qué parte de estas decisiones? El tipo de estilo de dieta que yo llevo, el estilo de vida, vaya, la actividad física o las actividades que yo elija hacer son producto de las decisiones que son producto de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Fíjese que antes de entrar en materia con la cuestión de los aspectos psicológicos, me gustaría que abordáramos cómo es la cuestión psicológica de una persona con obesidad, ¿no? Pero ya en un estado muy crítico. Muchas veces estas personas se encierran en un mundo y piensan que solo la comida les va a solucionar el problema o les va a crear un estado de bienestar emocional, pero pues están afectando su salud. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, a veces muchos de estos pacientes son estigmatizados. Una son por la imagen que proyectan a la sociedad. Sin embargo, yo opino que como que esta imagen se deformó, como que se quiso ver como un problema la obesidad desde un principio como un problema estético, cuando en realidad nunca lo fue, sino fue un problema de salud. Es muy diferente. Ojalá todas las personas cuando habláramos de obesidad no se imaginaran a la típica forma de una persona gordita, sino que tiene un problema de salud, vaya que está enfermo. Entonces ese es uno de los aspectos. El otro aspecto, sí es cierto, muchas de las personas que tienen obesidad tienen realmente un trastorno de ansiedad, ¿cómo se puede decir? Que empezó con esto, que empezó con un trastorno de ansiedad y terminó con obesidad, que son producto de. Entonces son una manera o una respuesta de la persona a este tipo de problema que no supo cómo canalizar y que lo canalizó, o la manera en la que supo canalizarlo fue consumiendo mucha comida. Hay gente que lo canaliza de manera contraria. Hay quienes experimentan un trastorno de depresión y entonces empiezan a comer un montón de comida. Hay quienes no, quienes dejan de comer. Dejan de comer y también repercute en alguna enfermedad, ¿no? Todos los problemas emocionales terminan exactamente en problemas de alimentación. Sí, y lo peor de todo, de toda esta historia, es que la sociedad a veces es un poco cruel, ¿no? La sociedad va a ir señalando a estas personas y en vez de apoyarlas, las van provocando ese retroceso, ¿no? Van provocando que su problema psicológico aumente. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que esta misma sociedad se encierra a la familia misma, ¿no? Y no hay ese apoyo del que hablábamos anteriormente. Sí, exactamente, y sobre todo porque hay personas delgadas que piensan que están muy sanas por el hecho de cómo se ven realmente, pero si pudiéramos ver quizás una imagen de qué es lo que está pasando en su cuerpo, ya cambiarían de opinión. Entonces, sí es muy importante alejarnos de ese concepto de que solo es estética y tratar de apoyar a esas personas, y sobre todo en la parte médica, por si me pregunta. Nosotros lo que hacemos cuando nos llega un paciente es también no estigmatizarlo de que ya está gordito es porque come mal. No, hay que buscar siempre otras causas orgánicas. No todas las personas tienen obesidad simplemente por un bueno, sí quizás por malos hábitos, porque recordemos que los trastornos alimenticios y todo eso son producto de malos hábitos. Es correcto. Ajá. Pero también siempre hay que buscar otras causas orgánicas. Está, por ejemplo, el hipotiroidismo, nada más por mencionar una, pero pueden haber varias y siempre hay que buscar primero, no estigmatizarlo de que está gordito por eso, siempre hay que buscar otra causa. Y que otra de las causas, perdón doctora, es la situación de pandemia en la que estamos ahorita inmersos, ¿no? La pandemia para muchos pues fue el resultado de pues este tipo de estilo de vida, ¿no? Y de estas consecuencias en nuestra salud, lo que hablábamos ahorita de la obesidad, comer en exceso por el hecho de no salir de casa, enclaustrarnos un poco, y eso altera un poquito la cuestión emocional y pues trae muchos trastornos. Sí, muchos de los trastornos de ansiedad generalizada o de depresión que ahora tenemos han sido producto de la pandemia, de este aislamiento que tuvimos. Hay mucha gente que está deprimida porque no puede hacer las actividades que frecuentaba antes, las personas que estaban acostumbradas a comer en varios restaurantes o reunirse para el cumpleaños de algún familiar.
ir a la playa, no sé, diferentes tipos de actividades que estábamos acostumbrados a realizar. O hay gente que está triste porque ya no puede visitar a un familiar que vive quizás en otro país, etcétera, ¿no? Es correcto, pero fíjese, doctora, que bueno, ante este tipo de situaciones, pues es cuando nosotros podemos recuperar todavía nuestra salud mental y emocional. Hay alternativas, ¿no? Sí, hay muchas alternativas. Una es buscar ayuda o reconocer que necesitamos ayuda, que es el primer paso, porque hay mucha gente que a veces puede darse cuenta que tiene algún trastorno psicológico, pero no quiere acudir con algún profesional. Entonces, es importante que reconozcamos que necesitamos ayuda y buscarla. Esa es una, en el aspecto del área o el servicio de psicología. El otro sería tratar de fomentar actividades que promuevan el desarrollo personal y que sean en línea, por ejemplo, porque a veces como que nos encerramos en casa y creemos que no podemos hacer nada, pero se pueden aprender muchas cosas, música, tocar algún tipo de instrumento, algún idioma, decíamos, tomar ¿no? clases de idiomas, francés, italiano, hay un montón de idiomas que estoy segura que no todos dominamos y que son oportunidades para fortalecer el desarrollo personal. No sé, tal vez me guste leer mucho, puedo buscar, no sé, algún consenso de algún autor en particular, o hay muchas cosas que hacer. Hay que tratar de salir de esa idea de que no hay nada que hacer. Hay muchos aspectos que inclusive nos pueden ayudar a crecer tanto académicamente como emocionalmente. Entonces es muy importante tomarlas en cuenta. Sí, como bien mencionaba, hay muchas alternativas, actividades que pudiéramos nosotros realizar para pues combatir estas conductas de, pues a veces compulsivas que podemos tener. Ay, no tengo nada que hacer, pues prendo la televisión con mi bolsa de frituras y pues ya me pongo a comer y no hacer nada, o en su defecto me pongo a dormir y no hice nada productivo en el día, ¿no? Entonces hay así como que cuestiones que nosotros pudiéramos ir implementando para mantener nuestra mente pues en funcionamiento, porque eso también, tener la mente libre sin pensar en algo en particular, a veces va provocando estas reacciones negativas. Exactamente, y también tomar en cuenta que muchos de los sentimientos de fatiga que tenemos, sí es cierto, no hay que descartar que podríamos tener algún tipo de enfermedad, siempre hay que acudir con algún médico, pero también tomar en cuenta que si estoy comiendo muchos alimentos refinados, entonces o muchos ingredientes chatarra, como se habló anteriormente en alguna plática, entonces pues no puedo esperar que mi cuerpo se sienta bien o con ganas o disposición de hacer algo. Entonces es importante sobre todo las modificaciones en la alimentación, porque si yo hago esas modificaciones, también voy a tener una mayor disponibilidad para realizarlas. Sí, es correcto, doctora. Y yo creo que es importante que todas las personas pues no den por alto estas recomendaciones y pues estén al tanto de qué otras actividades, qué otras acciones, o buscar, ¿por qué no?, un trabajo que sea virtual o actividades virtuales. Si extraño mucho a mi familia porque no la puedo ver, porque no puedo viajar o no puedo encontrarme con muchas personas, pues están las opciones tecnológicas, ¿no? Videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, tantas cosas que pues ahorita hay que pues acercan a las personas. Anteriormente criticábamos el hecho de que estar muy pegados en la tecnología, pero ahorita la tecnología pues ahorita puede ser como que una ayuda para ir solventando este tipo de cuestiones. Pero doctora, vamos a ir a un corte promocional. Siga con nosotros en este programa Buena Salud, porque al regresar vamos a abordar la consulta en familia. Esto al regresar de un corte. Protección en la despensa, dieta y estilo de vida. Hay alimentos y hábitos cotidianos que protegen las neuronas y otros que los dañan. Aquí, uno que lo protege. Añade saborizantes naturales. Si la receta lo indica y tus papilas gustativas lo toleran, agrega abundante jengibre o romero a tus platillos favoritos. Ambos ingredientes son poderosos antioxidantes que ayudan a estimular el flujo sanguíneo y por ende el suministro de oxígeno al cerebro.
Estamos de regreso en su programa Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Seguimos platicando con nuestra especialista de este día, la doctora Ana Gabriela. Y bueno, vamos a ir abordando el tema ahora en este último segmento sobre la consulta en familia, porque es importante que acudamos en familia o acompañados de algún familiar a nuestra consulta médica, doctora. Es importante que acuda a algún familiar y sobre todo con las personas mayores, como mencionaba anteriormente, para tener un conocimiento tanto del diagnóstico como también de la prescripción o de los consejos o cambios del estilo de vida en este caso, que se van a sugerir en la consulta. Esto para la perpetuación y la constancia de las indicaciones que se den. Porque muchas veces los pacientes a veces se les olvidan las cosas. O como entonces, van muy mal en una situación así con dolor y todo eso. Es importante para el conocimiento general de la familia, que todos estemos enterados de qué está pasando. Y también porque la familia muchas veces hace más fácil los cambios del estilo de vida o muchas veces representa un obstáculo para cumplirlos. ¿Cómo podría ser un obstáculo a la familia en este caso? Uno, ya lo mencioné, que era el de las dietas individualizadas, de que yo como esto, mi hermano come el otro, mi papá come de esto. Ese es un obstáculo tanto económico como de tiempo, como de estrés para la persona que es la que prepara los alimentos. Ese es un problema, un obstáculo. Otro, porque luego quizás no ayudan tanto en la implementación de hábitos, pero no ayudan nada con sus comentarios. De que muchas veces dicen, ay, ¿para qué consumes esto? Como me han dicho en la consulta, como si comer arroz blanco me hiciera a mí algún cambio en mi vida, ¿no? Si lo he consumido durante mucho tiempo. Entonces, a veces no ayudan. Y no tu ayudan, familia misma pero te sabotea, ¿no? Para hacer un cambio bueno. Entonces, tan siquiera, yo creo que convendría de que, bueno, yo no soy el experto o no sé, mejor me quedo callado en ese caso, ¿no? Entonces, por eso la familia a veces se convierte en un obstáculo. Sí, pero en vez de convertirse en un obstáculo, pues aquí el llamado es para que pues precisamente vayamos de la mano con todos los integrantes de nuestra familia, ¿no? Si por ejemplo mi hermana tiene algún problema de colitis y le mandan alguna, dentro de su suscripción médica, que la alimentación tiene que cambiar, pues qué bonito sería que toda la familia pues fuera empática en ese sentido y bueno, vamos a tratar de adaptarnos al estilo de alimentación que va a tener este integrante de la familia, ¿no? Qué bonito porque pues se reconforta el paciente y sobre todo pues el núcleo familiar se hace más fuerte. Igual, ¿qué pasa con las enfermedades que surgen en familia, doctora? Ahorita, por ejemplo, es un claro ejemplo la pandemia. Las enfermedades, ¿desde qué sentido? Desde el sentido de que, por ejemplo, si un integrante de la familia se enferma, ¿qué pasa con los demás integrantes? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Si una persona, un miembro de la familia se enferma, es importante tener las medidas higiénico-dietéticas. Eso es muy importante, o sea, higiénicas, tanto el uso de cubrebocas como el lavado de manos, quizás el aislamiento, pero también es importante que tomemos en cuenta que no hay que abandonar a la persona. También casi siempre destinan a alguien en particular para que, no sé, ya sea la mamá, la abuelita, no sé, alguien de la familia para cuidar a esa persona. Pero hay que tratar de no estigmatizar, de ya tiene COVID, entonces mejor aparte no déjenlo allá en la bodega, ¿no? Es importante porque como sea, quizás tenga COVID, pero es miembro de la familia. Y también algo muy importante que se me había olvidado mencionar, es también tener conocimiento de lo que es la enfermedad por COVID-19, porque no todas las personas les da de la misma manera. A veces hay muchas personas que nada más mencionan COVID-19 o es COVID positivo, ¿no? Ya es lo peor, ¿no? Pero no, ahí están los casos graves que fueron personas que llegaron a hospitales, que necesitaron intubación, necesitaron oxígeno, etcétera, que les dio un cuadro de neumonía grave. Pero hay quienes nada más salen positivos porque tuvieron contacto con el virus. Eso es como de SIDA.
Es correcto. Una cosa es SIDA y una cosa es VIH positivo, es diferente. Entonces, si está asintomático, que es otra palabra que algunas personas la mencionan, pero no saben exactamente qué significa, asintomático significa que no tiene síntomas. Entonces puede ser positivo, no presentó los síntomas, y puede ser portador, hay que tener cuidado, pero tampoco significa que lo vamos a tener ahí abandonado. Es importante porque es miembro de la familia y hay que cuidarlo. Hay que tener nuestras medidas, pero la vida sigue. Sí, y sobre todo que ahorita en esta cuestión de crisis sanitaria, yo creo que es importante también, necesario, que todos los integrantes de la familia tengan sus cuidados correspondientes de manera individual. Por ejemplo, si algún elemento de la familia tiene que salir a trabajar y toma algún transporte público, o tiene que irse caminando, tiene que interactuar con varias personas, que tenga los cuidados necesarios. Nosotros ahorita en el estudio pues estamos sin nuestro cubreboca, pero estamos manteniendo la distancia que pues es la prescrita, ¿no? De 1,5 metros, pero pues solo por esta ocasión, y solo somos 2 aquí en el estudio, no hay más personas. Entonces sí es importante que todos tengamos este cuidado, porque nosotros, si no nos cuidamos, llevamos el virus a nuestro hogar y es cuando se propaga. Sí, exactamente. Y sobre todo ser conscientes del objetivo de la plática, que era la implementación de la familia, de que no debemos de dejar este rubro que es tan importante para la perpetuación de cambios de estilo de vida, y solo fijarnos en esas medidas higiénicas. Sí, es cierto, podemos compartir las medidas higiénicas de todos usar nuestro cubrebocas, del lavado de manos, todas estas medidas de limpieza que de hecho ahorita se hicieron famosas y existen desde hace mucho tiempo, hasta en quirófano, para tener cuidado de no contaminar el área, etcétera, ¿no? Entonces, igual, así como le hacemos promoción a eso, es necesario que hagamos promoción en los cambios de alimentación, porque recordemos que muchas de las personas que murieron fueron las personas que tenían diabetes, hipertensión o otra enfermedad crónica. Entonces significa que si hubiéramos prevenido esas enfermedades, que son prevenibles, por cierto, entonces, bien que las pudimos prevenir, entonces no tendríamos esas tasas de muertes tan altas. Y hay que hacer énfasis en eso, de que eran personas que ya tenían diagnósticos de otras cosas. No significa exactamente que murieran específicamente por la enfermedad de COVID, sino que tenían otras cosas, y si no las hubieran tenido, probablemente hubieran sido nada más una enfermedad asintomática y ya, pasajera. Sí, y como bien mencionaba, doctora, también pues han habido otras prácticas muy buenas o estilos de vida que hemos adoptado por la crisis sanitaria. Una de ellas, que yo creo que es muy bueno mencionarlo, el que una persona salga al supermercado a comprar pues los alimentos, provisiones para toda la familia, pues llegar y lavarlo, ¿no? Desinfectar todo para que pues no tengamos este problema en casa. Sí, es importante el lavado de las cosas que adquirimos en la tienda para evitar la progresión del virus, pero yo sigo haciendo un énfasis en eso. En la alimentación y la prevención. Sí, porque creo que de las medidas higiénicas la mayoría la ha tratado de adoptar. De que hay personas que se van a los extremos, y es cierto, hay gente que ahorita sale hasta sin cubrebocas, y es importante hacer énfasis en eso. Pero también, para mi criterio, sí creo que se ha dejado de un lado todo eso. Porque hay personas que sí me cuido, sí me cuido. Ajá. Va a sonar chistoso, pero puedo ponerme un traje de astronauta para que no me toque el COVID, pero sigo comiendo lo que sea, ¿no? Sí, entonces, y pues no hacemos la diferencia, ¿sí? ¿Alguna última recomendación que usted le quiera hacer al público que nos está viendo? Solamente hacer énfasis en lo de la familia, en el aspecto de la familia, porque es el pilar, es del que depende la perpetuación y la constancia de los cambios de hábitos. Si no existe en la familia, muy difícilmente un paciente los va a adoptar, y entonces prácticamente ni el tratamiento farmacológico va a servir para nada, porque si no está la familia incluida, entonces no va a haber esa persistencia, no va a haber esa constancia, y por lo tanto la persona no va a tener un buen control de su enfermedad, o si está sana, posiblemente en un tiempo posterior se enferme.
Es correcto, doctora. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, doctora Ana Gabriela Martínez Torres, de los servicios médicos de esta casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado y orientado en este tema. Muchas gracias, encantada de la invitación. Bueno, pues hoy gracias a nuestra invitada nos pudimos percatar que la salud familiar depende de la interacción entre factores personales. ¿Cuáles son estos? Los psicológicos, biológicos y sociales, factores propios del grupo familiar. La funcionabilidad, estructura, economía familiar, la etapa del ciclo vital, afrontamiento a las crisis y factores sociopsicológicos como el modo de vida de la comunidad y de la sociedad. Fomentemos entonces actitudes saludables en nuestras familias. Mi nombre es Stephanie Pérez. Nos vemos en una próxima emisión.